Padre Dios, te damos gracias en esta hermosa hora que nos permiten, mi Dios, poder elevar nuestra oración al trono de tu gracia y poder hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, por el sol que alumbra. Gracias por el aire que ventila, Señor, por todo lo que nos das día a día. Tu palabra dice que demos gracias en todo. Gracias, Señor, por lo que pasamos, que son para nuestro crecimiento y desarrollo. Permítenos, Señor, poder agradarte, poder expresar nuestro amor a ti. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, lo que tú quieres que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú eres nuestro mentor, tú eres nuestro ayudador. Gracias por traer a Jesús, por traer al Padre a nuestros corazones y que juntos podamos, mi Dios de los cielos, caminar por ese camino que tú quieres que caminemos, porque solo por medio de ti podemos llegar a nuestro destino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada una de las personas que escuchan tu mensaje. Ábreles el entendimiento, Señor, y que sea refrigerio para sus almas. Que esta palabra sea el descanso, Señor, para esos corazones abatidos, quebrantados. Tú puedas fortalecerlos, Señor, en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Habíamos estado hablando de lo que es el quebrantamiento, por qué suceden situaciones difíciles en nuestra vida, por qué vienen tiempos difíciles a nuestro ser, y hemos hablado que eso nos permite desarrollarnos en el entendimiento, desarrollarnos en la humildad, en la sumisión a Dios y poder nosotros no participar, sino que verdaderamente nosotros podamos crecer en la compasión del sufrimiento de nuestro prójimo. Una de las cosas que Dios habla en su segundo mandamiento es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero ¿quién puede amar si no ha experimentado el amor de Dios? Y el amor de Dios se experimenta en el quebrantamiento, y usted me va a decir, no creo que Dios quiera que yo sufra. Lo que sucede es que en el quebrantamiento usted empieza a depender de Él. Usted empieza a tener una dependencia completa de Él, ya no confía en sus logros, sino que empieza a sentir que su necesidad cada día es más fuerte en Él. Entonces dice, nosotros los hermanos hacemos siempre lista de los logros personales que obtenemos en nuestra vida, como yo oro, yo ayuno, yo voy a las vigilias, yo participo en las obras benéficas. Yo estoy en todo tiempo allí donde está la iglesia. Entonces nosotros queremos halagarnos a nosotros mismos, pero dice, queremos mostrar lo que obtenemos en nuestra vida, pero cuando viene el quebrantamiento, podemos tomar dos actitudes. La actitud de que, Señor, ¿por qué me pasa esto si yo estoy haciendo tu obra? Si yo estoy trabajando en tu obra. Aquí en la palabra de Dios en ninguna parte me dice que si yo vengo a los pies de Cristo, yo voy a dejar de sufrir. Quizás me da el consuelo, me da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, pero no dice, Vilma, si tú haces esto, si tú haces aquello, tú no vas a pasar por momentos difíciles. En ninguna parte de la Biblia me dice eso, sino a lo contrario, me dice que en mi caminar voy a pasar padecimiento, voy a pasar sufrimiento, pero que confíe porque Jesucristo ya venció al mundo y que en medio de esa situación yo me desarrollo en Él. Como le dijo el apóstol Pablo, Señor, le pedía que le ayudara en el aguijón que él tenía, pero ¿qué le dice Jesús? ¿O qué le dice Dios, perdón? Le dice, bástate mi gracia. La gracia de Dios produce fortaleza en nosotros. Por eso, bástate mi gracia porque en mi poder te perfeccionas. O en tus debilidades te vas perfeccionando. Cada vez que yo siento que no puedo hacerla,
entonces voy dependiendo de Él. En la situación que yo siento que no logro salir, que yo no puedo hacer nada, y empiezo a confiar en Él, empiezo ¿a qué? A depender de Él. Entonces no es por mis logros, no es por lo que yo haya logrado, que el Señor me va a amar más o menos, sino que lo que Dios quiere es producir en mí un ser diferente, una persona diferente, una persona que ame las cosas de Él y que ame a su prójimo. Entonces dice, pero Dios nunca nos acepta con base a lo que hayamos hecho. Él nos recibe gracias a lo que Él hizo en la cruz. ¿Cuál es la función entonces? Por lo cual dice, no debemos depender de nuestros logros y apoyarnos en ellos, sino que tenemos que depender de Dios completamente. Esa es la meta. Y realmente nosotros hablamos de fe, hablamos de confiar en Dios, yo tengo fe, yo camino por fe, pero cuando viene el tiempo difícil, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es su comportamiento? Muchas veces en nuestra humanidad sentimos que el mundo se nos cae y que todo va ¿a qué? Ese peso no lo podemos llevar. Pero es ahí donde nos tenemos que agarrar de la mano de Dios y no de lo que nosotros podemos hacer. Por eso dice en Proverbios capítulo 2, y vamos un poquito atrás a Proverbios, capítulo 3, y su versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En tiempos difíciles no me voy a confiar en lo que yo pueda hacer, sino que yo voy a apoyarme en Dios con todo mi corazón. No en lo que quizás, yo tengo dinero y voy a salir adelante. El dinero es un medio, pero no es nuestro fin. El dinero nos ayuda, pero no es el fin. Y a veces ponemos nuestra confianza en el dinero y decimos yo voy a salir adelante, pero cuando llega la enfermedad, muchas veces eso no nos ayuda. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a dar la paz en medio de ¿qué? De la tormenta que estemos pasando. Entonces, Él nos habla claro aquí en Proverbios. El proverbista dice, fíate de Jehová. Dice así un poco. ¿Qué dice? Confía en Dios un poquito. No dice, fíate de Jehová o confía en Jehová de todo tu corazón. O sea que abarca todo mi corazón el confiar en Dios. Y no me apoye en mi propia prudencia. Dice que lo reconozca en todos mis caminos, porque Él va a enderezar, ¿qué? Mis veredas. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, sino confía en Él. Y Él que dice, y Él hará. O sea que nosotros verdaderamente tenemos que entender que Dios quiere que nosotros seamos dependientes completamente ¿de quién? De Él. El Salmo 137 dice el rey David, cuando vienen las tribulaciones, nosotros muchas veces no nos sabemos controlar y entramos en agonía, entramos en aflicción, nos afecta todo esto. Pero ¿qué dice el salmista David? No te impacientes. Dios trata con nosotros en medio de la tribulación nuestra paciencia. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando nuestra paciencia esté completa, entonces nosotros estaremos completos en Él. Las pruebas son para acomodarnos a nosotros aquí, a que no es hoy, Señor, sino es el tiempo de Dios. Él sabe el tiempo en que nos va a dar las cosas. A veces nos apresuramos y cometemos tantos errores porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia y no esperamos en Él. Pero el salmista David dice, no te impacientes.
¿Por qué te impacientas en tiempos de angustia? Confía en Él. Empieza a confiar en Él, que Él tiene el tiempo preciso para poder hacer la obra en nosotros. Puede que sea muy largo, puede que sea muy corto. O sea que el Señor en sí quiere moldear nuestro carácter, porque la paciencia es parte de nuestro carácter. Entonces dice, hay algo de lo que nosotros estemos dependiendo. Dependo de mi familia, dependo de mi trabajo, dependo de mis fuerzas. Recuerde que cuando nos enfermamos todo eso se pierde. Dependo de qué estoy dependiendo, de qué está dependiendo usted. Hay algo que nos está haciendo dependientes y que no es el Señor. Dice que nuestro Dios va a romper toda dependencia de nuestra vida a través de ¿qué? ¿Cómo Él va a romper toda dependencia? ¿Cómo Él va a romper que yo dependa de esto, de aquello? O sea, Dios habla a mi corazón. Porque muchas veces pongo mi confianza en algo y no sucede, entonces me frustro. Pero cuando confío en Él, no va a haber frustración. Entonces Dios quiere que verdaderamente nosotros rompamos toda dependencia que no sea en Él a través del quebrantamiento, a través de qué, de la aflicción, a través de qué, de la prueba, sin importar cuánto tarde ese sufrimiento o ese quebrantamiento, porque nosotros le vamos a prolongar el tiempo. Podemos prolongarle ese tiempo. Entonces dice, sin importar cuánto tarde en hacerlo o cuán difícil pueda ser el proceso, porque puede ser difícil, pero ahí es donde Dios va a romper esa dependencia en nosotros. Él quiere llevarnos a la plenitud y madurez espiritual y de esa manera llevar a otros a esa misma plenitud y madurez o usando nuestro testimonio. Usted habla más sin palabras que con palabras a los demás. Cuando los demás vean cómo usted se va desarrollando, los demás van a querer algo de usted. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros impulsemos a otros a venir a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué dice el Salmo 37? Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. El 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Cuando somos quebrantados empezamos a hacer el bien, porque nos hacemos más sensibles al dolor ajeno. Nos hacemos más sensibles a las circunstancias, aquello que está pasando a nuestro alrededor, en las personas que nos rodean. Nosotros empezamos a tener compasión. Mientras que si nosotros no pasamos este tipo de sufrimiento, nos hacemos más duros. Pero cuando dejamos que la obra de Dios se manifieste, entonces nuestro corazón se va quebrantando. Y voy reconociendo la necesidad de mi prójimo y voy a actuar con compasión, no con altivez de corazón. Por eso dice aquí, confía en Jehová y haz el bien. Si yo hago el bien a mi prójimo, voy a habitar en la tierra y entonces me apacentaré ¿de qué? De la verdad. La verdad va a ser mi ¿qué? Como le dijo Dios a Pedro, apacentar, pastorea. Dale de comer a las ovejas, a los corderitos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a apacentar a nosotros? Va a ser la verdad, va a ser la palabra, la que nos va a dar de comer a nosotros. Por eso es importante instruirnos en la palabra de Dios. Porque la palabra nos va a enseñar cómo nosotros debemos de ser y cómo nosotros debemos de tratar a los demás. Y cómo nosotros podemos enfrentar las circunstancias
Entonces dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué peticiones tiene usted hoy? Cambio de sus hijos, su matrimonio, su economía. ¿Qué le está afectando ahorita? Dios dice que nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, pero hay un antes que dice, deleítate en Jehová. Cuando yo aprendo a tener ese deleite en su palabra, en la comunión con Él, y a ser agradecida en tiempos oportunos e inoportunos, entonces el Señor va a conceder las peticiones de mi corazón, porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso más que todas las cosas, dice la palabra. El corazón nos cambia nuestra manera de ser. Cuando nosotros llegamos a obtener poder, nos olvidamos de dónde estábamos. Por eso Él le recomienda a su pueblo, dice, cuando lo obtengáis todo, no os olvidéis de dónde yo os saqué. Porque nosotros somos prontos en nuestro corazón a cambiar, somos cambiables. Y Dios tiene que trabajar, tiene que tratar con nosotros para que cuando vengan las bendiciones, nosotros no pongamos nuestro corazón en esas bendiciones, sino que hayamos aprendido a depender de Él, que todas las cosas son por Él. Todo lo que viene a mi vida es por Él. Y por lo tanto yo no debo de desprenderme de esa rama, o no debe desprenderse esa rama de donde, del tronco que lleva la savia a mi vida. Entonces dice, me tengo que deleitar. ¿Qué es deleitarse? Hoy yo me deleito viendo la naturaleza, mis ojos se alegran cuando ven esa belleza, me estoy deleitando. Entonces esa es la manera que Dios quiere que yo me deleite en leer su palabra, me deleite en tener comunión con Él, me deleite en pasar con Él a solas mucho tiempo, que Él sea mi delicia antes que cualquier cosa que me rodee. Entonces yo voy a tener la respuesta de la cual yo he estado pidiendo hasta hoy. ¿Por qué no hemos obtenido casi las respuestas? Porque aún no hemos puesto nuestro corazón en Él, sino que aún tenemos nuestro corazón en otras cosas. Entonces podemos traicionarlo fácilmente al tener nuestro corazón puesto en otras cosas. Dios quiere que usted y yo hoy aprendamos ¿a qué? A depender de Él y poder deleitarnos, y asimismo Él pueda conceder la petición de mi corazón. Luego dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El salmista David en su Salmo 68 es un cántico que Moisés cantaba cuando ellos levantaban sus tabernáculos para continuar caminando por el desierto. Cuando ellos pasaron el desierto, o sea, hubieron momentos difíciles para él, tuvieron que acampar. Y para levantar el campamento, el rey Moisés entonaba ese canto, encomendaba su camino a Dios y le decía, tú vas delante de mí y tú vas a vencer a mis enemigos. Era cada vez que levantaban el campamento que Moisés cantaba este canto. ¿Nosotros encomendamos nuestro camino a Dios cada día? Cantamos de esta manera poniendo todo en sus manos. Señor, tú vas delante de mí, tú vas al lado, tú vas atrás, tú me rodeas, Señor, y tú me sacas en victoria. Te alabo por eso, porque tenemos que alabarlo. Entonces dice aquí, el salmista David hizo este salmo, pero Moisés lo utilizaba para cuando levantaban el campamento. Y dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyen de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, lo lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, los derretirás tú. Así perecerán
los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cuando ponemos nuestros caminos en Él, Señor, hoy me levanto, encomiendo mi camino en tus manos. Que todo lo que vaya a hacer, Señor, tú tengas que ver en mi vida. Que tú, Señor, aplaques a todo aquello que quiera venir contra mí. Que tú, Señor, hagas esto que dice el Salmo 68, que como he lanzado el humo, lanzarás tú a nuestros enemigos. Como se derrite la cera en medio del fuego, así lo harás tú, porque solo Dios puede hacer esto. Señor, sé tú en mí. Señor, pon tu gracia en mi vida. Señor, donde quiera que vaya, siempre tú vayas conmigo. Que yo no me salga del camino tuyo, sino que mis caminos sean ordenados por ti. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino. Al encomendar mi camino a Dios, tengo que confiar que Él va delante de mí y que Él va venciendo los obstáculos. Entonces dice, y confía en Él, entonces Él hará. Él va a hacer las cosas. Y dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Luego me dice, guarda silencio ante Jehová. Lo que le digo que nosotros decimos, Señor, pero mira, ¿por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, no te enojes, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mi hermano, mi hermana, en esta hora, encomendemos nuestra vida al Señor, seamos dependientes de Él, no nos quejemos, porque nos quejamos tanto, nos lamentamos tanto, decimos, es que el tiempo, todo está aquí, todo está allá, pero ¿cuándo le ha hecho falta a usted algo? Aún las cosas suben de precio. ¿Le ha hecho falta a usted el pan de diario? No, Dios ha puesto pan en su mesa, ha puesto comida en su mesa, ha puesto vestido en su armario, ha puesto zapatos también, ha puesto calzado. Aún las cosas aumenten de precio, el Señor proveerá, pero tenemos que confiar. No estarnos lamentando ni quejando, sino que depender propiamente de Él. Todos estos procesos nos van a hacer crecer en fe. No que usted le diga a Dios, Señor, dame una medida de fe, como dijeron los discípulos, porque ya Dios aplicó una medida de fe en su corazón. Ahora a usted y a mí nos falta o nos toca hacer crecer esa semilla de fe, y es a través de ¿qué? De depender de Él, que en medio de la situación que yo estoy viviendo, su palabra me lleva a pastos verdes, a aguas tranquilas. Así que esta mañana confíe en Dios. Ponga su confianza en Dios. No sé qué esté pasando usted en este momento, pero es un proceso que no será largo, dicen el apóstol Pedro, como también el apóstol Pablo lo dice en Romanos. Esto no es eterno. Esto no se compara a la gloria que ha de venir en los tiempos futuros. Y dice el apóstol Pedro, es necesario que esta leve tribulación produzca en nosotros un querer cada día más de Él, en el cual somos transformados, somos renovados, somos afirmados, somos fortalecidos y somos establecidos. Así que Dios nos ayude a mantenernos firmes en Él. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te doy la gloria y la honra y te pido que esta palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón y nos haga entender, Señor, que dónde estamos nosotros parados, de qué estamos dependiendo, si de nuestra propia fuerza o en ti. Señor, en tus manos estamos y te pedimos que en medio de la tribulación, en medio del quebrantamiento, seamos fortalecidos, Señor, por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Así, Señor, otros verán los logros que tendremos a través de todo esto. Gracias, Padre,
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Y que mi Señor me los bendiga.